Gracias gracias a todos por la puntualidad. Hoy iniciamos nuestra clase número 4, que se titula ¿Cómo preparar sermones bíblicos? Entonces vamos a orar y vamos a comenzar con la clase. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por darnos el privilegio, la oportunidad, Dios, de estar juntos. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por el amor, Padre, que provees a nuestras vidas. Gracias te damos porque eres muy bueno, Señor, y hoy nos regalas, Señor. Padre, esta oportunidad de poder conectarnos para seguir aprendiendo sobre este tema de la predicación. Gracias por tu fidelidad y tu bondad. Ayúdanos en estos minutos, Señor, que vamos a estudiar, que nuestra mente, nuestro corazón, Padre, pueda estar ahí abierto a entender, Padre, y también, Dios, sobre todo a ponerlo en práctica. Gracias te damos y oramos en Jesús. Amén. Qué gracias, hermanos. Espero que hayan podido realizar la lectura. Si no lo han hecho, pues les animo a que lo puedan hacer. Creo que vale la pena realizar la lectura y les animo a que la hagan, ¿verdad? Creo que es una buena oportunidad y una buena dinámica ahí y es pues un buen libro también. Si lo pueden conseguir o si lo quisieran en PDF, con gusto a ellos se los puedo proveer. Es un gran material ahí para la predicación. Hoy vamos a empezar ya la parte práctica, ¿verdad? Donde vamos a estar hablando sobre este aspecto, ¿no? De la predicación. Y la clase de hoy se titula ¿Cómo preparar sermones? ¿Cómo preparar sermones? Entonces, pues la clase tiene bastante contenido. Ustedes van a tener las notas. Voy a subir también las presentaciones porque ya a partir de hoy creo que les van a servir más las presentaciones. En cualquier momento, ustedes quieren preguntar algo, quieren opinar algo, pueden interrumpir o pueden levantar la mano y bueno, podemos atender, no se preocupen. Si no hay ninguna duda o si no hay ningún comentario, yo entiendo que todo está bien y le damos de corrido, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar hoy de cómo preparar sermones bíblicos y este aspecto es importante, ¿verdad? La palabra bíblicos, ¿cómo le podemos hacer? Ya hablamos un poquito de esas dos tensiones entre el sermón temático, el sermón expositivo, y vamos a ir aprendiendo un poco más de eso conforme pasa el tiempo. Pero independientemente de qué vamos a hacer, si vamos a predicar un versículo o unos versículos o un tema, pues obviamente vamos a estudiar el texto, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a iniciar con el texto, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de cómo hacer para preparar un sermón, qué es cuáles son algunos elementos y cómo podemos acercarnos a eso. Entonces, siempre recuerden lo que hemos estado hablando, nuestro deseo es regresar eh, la predicación al centro o mantenerla, ¿no? Como la parte fundamental de nuestra liturgia, de nuestra iglesia, de nuestro hacer iglesia, que nada pueda sustituir la importancia que la predicación tiene en la iglesia de Cristo. Introducción de lo que hoy vamos a ver. Uno de los desafíos principales que el predicador tiene es el entendimiento y la correcta interpretación del texto. Ese es el desafío principal, el poder entender la palabra de Dios y poder, por tal, de una manera correcta, interpretarla. Cuando hablamos de exégesis o de interpretación bíblica, hablamos de que la aplicación de un texto puede tener múltiples aplicaciones, pero cuando hablamos de la interpretación, solo tiene una interpretación. Obviamente, en la realidad, en la teoría podemos encontrar, o en la práctica podemos encontrar pues, diferentes perspectivas, pero originalmente Dios quiso decir una sola cosa. ¿Me entienden? Cuando yo hablo, cuando yo digo, pueden interpretarse mal mis palabras, pueden interpretarse de una manera equivocada, pero lo que yo dije tiene una sola interpretación. Y eso es el desafío del predicador, poder descubrir esa interpretación. Y eso es un trabajo que necesitamos dedicarle tiempo. Cuando se dialoga con una persona, ¿qué pasa? Podemos interrumpir.
Si yo hablo con José Luis y estamos platicando y él me dice algo y yo no tengo muy claro lo que me dijo, yo le puedo interrumpir, pues mira, ¿me puedes explicar mejor qué quisiste decir? ¿O me puedes ampliar la información? En un diálogo podemos interrumpir y hacer preguntas para poder entender mejor. Pero cuando estudiamos la Biblia, el mismo diálogo es necesario. Obviamente no estamos en ese momento, no estamos frente a Jesús como para levantar la mano y decirle, ¿me puedes explicar mejor? Pero de una u otra manera tenemos que realizar un diálogo con el texto. Eh, de primera mano, obviamente, ese diálogo es inexistente, no lo podemos realizar. Así que debemos de utilizar ciertos lineamientos o recursos para poder lograr hacer ese diálogo y para poder entender mejor. Y es muy importante lo que hoy vamos a hablar. Aunque la hermenéutica y el exégesis son ciencias necesarias para la correcta interpretación, en la lección de hoy vamos a aprender elementos básicos, prácticos, que nos ayuden a entender correctamente. La exégesis y la hermenéutica, pues obviamente son ciencias, hay eh, obviamente miles y miles y miles de textos que nos ayudan, que tratan el tema, o sea, es algo muy técnico, ¿verdad? Entonces, obviamente, en el contexto en el que estamos acá en Profundiza, lo que deseamos es tratar de que sea un poquito más práctico para nosotros, no traer algo de eso, aunque si tú quieres aprender un poco más, puedes ver ahí el canal de YouTube de Profundiza y el último curso, algunos de ustedes lo llevaron, pero que habla de cómo poder, de todos los principios de exégesis, ahí los puedes aprender. Pero aún así, ese curso se queda corto con todo lo que es una carrera de estudio bíblico. Pero hoy lo que vamos a tratar y vamos a estar practicando son elementos básicos, elementos prácticos que nos ayudan a poder interpretar bien, entender bien el texto. Y nuestra ayuda idónea en este aspecto no es nuestra esposa, sino son las preguntas. Las preguntas son fundamentales para estudiar la Biblia. Y a veces no realizamos preguntas, pero hoy vamos a hablar mucho de este tema y del hacer preguntas. Vamos a tratar este tema de cómo preparar sermones bíblicos en la clase de hoy. Nuestra clase se va a fundamentar en tres pasos. Tres pasos para poder entender el texto, poder interpretarlo correctamente, poder explicarlo también correctamente. Y los tres pasos que hoy vamos a estudiar aplican a la gran mayoría de textos, ¿verdad? Habrá alguno que otro, pues que obviamente va a requerir mayor conocimiento, mayores recursos, pero necesitamos, estos tres pasos aplican a la mayoría de textos y a los que normalmente tú y yo vamos a utilizar para compartir una prédica en la iglesia, para compartir un devocional a los hermanos, para compartir una charla bíblica. Estos tres pasos nos van a ayudar. Entonces entremos en materia. El primer paso le vamos a llamar punto de contacto, ¿sí? Punto de contacto. ¿Y de qué trata este paso? Este paso tiene que ver con la profundidad del texto hacia nuestra vida. Es un paso muy elemental, ¿verdad? Que nos va a ayudar porque lo que hoy yo les quiero proponer es que antes de ir al estudio técnico, al estudio un poquito más analítico del texto, de la escritura que estamos estudiando, antes de ir a eso, tengamos un punto de contacto. Significa algo que toca mi corazón, ¿sí? Algo que toca mi corazón. ¿Qué tiene que ver este punto de contacto? Este es el punto donde el texto nos toca personalmente. Deberíamos en su mayoría predicar escrituras, temas que tocan nuestro corazón, ¿verdad? Donde hay un punto de contacto con el texto bíblico y un punto de contacto con nosotros, con nuestra realidad. El punto de contacto es un momento de devoción. Es un momento donde la escritura se entrelaza con nuestra alabanza, con nuestra adoración y con nuestra experiencia personal. ¿Sí? O sea, es un momento
emotivo, un momento donde lo que pasa con la realización de los sermones es que a veces, como requiere trabajo, se convierte en un trabajo académico, ¿sí? Como cuando hacemos una monografía en la universidad, cuando hacemos un trabajo de investigación, entonces podemos desconectar nuestro corazón, ¿sí? Y dedicarnos a la investigación. Entonces, este primer paso lo que trata es de que nosotros podamos tener un contacto que toque nuestro corazón, el texto bíblico. Aquí vemos este pequeño dibujito, ¿verdad? Eh, aquí vemos dos círculos que se entrelazan. El punto A, o el círculo A, perdón, sería el texto bíblico, ¿verdad? La escritura que obviamente está alejada de nosotros, está a años luz de nosotros, ¿verdad? O no años luz, ¿verdad? Pero de 2000 años, 3500 años, depende del texto, pero está lejos, muy lejos de nosotros. Y el círculo B sería el presente, nuestra realidad. Entre el texto bíblico y nosotros deberíamos de encontrar un punto de contacto, ¿sí? Donde nosotros podamos encontrarnos con el texto bíblico, donde podemos llevarlo a nuestro corazón. Y como dice aquí el inciso 2, puede ser un momento de devoción, un momento donde la escritura se entrelaza con mi adoración, mi alabanza a Dios y con lo que yo estoy viviendo o con lo que yo estoy enfrentando. Me doy cuenta en la práctica que los mejores sermones que alguien realiza es cuando ese sermón está tocando su corazón y su vida, ¿sí? Y ha logrado ese punto de contacto. Y es más, el punto de contacto termina siendo el start, ¿verdad? Lo que veíamos en la última clase, donde iniciar. Establecer un punto de contacto del texto que se va a predicar es muy importante por las siguientes razones. Primero, porque nosotros vamos a acercarnos al texto con presuposiciones. Entonces necesitamos estar claros en eso. En la mayoría de las escrituras, sobre todo los que tenemos muchos años en la fe, en la mayoría de las escrituras que uno va a estudiar para predicar, uno ha oído prédicas, lo ha estudiado con anterioridad o lo ha leído en alguna parte. Por tanto, uno tiene presuposiciones del texto. O sea, uno ya tiene cierta idea, lo cual obviamente puede ser bueno, pero también puede ser malo. Entonces, nosotros no debemos de dejar de lado esas presuposiciones, pero sí estar conscientes de que las tenemos. Entonces, ese punto de contacto va a poder aclararme y entender, bueno, yo ya entiendo un poco de esta escritura, o lo que yo he aprendido, lo que yo he escuchado de esta escritura, es esto, ¿sí? También es importante porque me debe de llevar a la devoción. Establecer un punto de contacto nos permite tener momentos de devoción personal. Antes de empezar a realizar un análisis profundo del texto, poder tener un punto donde yo puedo conectarme con Dios y tener un momento de adoración, de devoción con Dios. Y también, como les decía, es tan importante las preguntas. Es importante realizar preguntas y observaciones, ¿verdad? Que nos vienen a leer el texto. Cuando leemos el texto, como les repito, normalmente nosotros no hacemos preguntas, no realizamos preguntas, pero hoy vamos a aprender cuán importante es hacer preguntas para poder entender mejor. Pasos para el punto de contacto. Separar unos 30 minutos, 45 minutos para tener ese contacto con el texto. Comenzamos con oración, ¿verdad? Obviamente comenzamos orando, mantener un ambiente de meditación, un ambiente de profundidad, ¿sí? Como les digo, que no sea, es más o menos como nuestro tiempo con Dios, ¿verdad? Tal vez para entender mejor cómo tenemos nuestros tiempos con Dios. Estudiamos la Biblia, de pronto aquí pues va a ser estudiar un pasaje, pero debemos de tener la misma actitud que cuando en la mañana nos levantamos a tener nuestro tiempo con Dios. O sea, oramos, leemos la Biblia, ¿verdad? Estamos teniendo un momento de adoración con Dios. Ahí es donde debemos de empezar. Lea los versículos varias veces, leerlos por lo menos en dos versiones distintas, por lo menos. Hoy tenemos la ventaja
de poder tener electrónicamente, pues, una docena de versiones. Leer el texto en voz alta con buena entonación en la versión que sea más conocida para uno. Esto también nos ayuda. La escritura, honestamente, fue realizada, fue hecha primero para ser escuchada, no tanto para ser leída. Gracias a Dios hoy podemos nosotros leerla, pero la gran mayoría de las personas que estuvieron vivas cuando se escribieron las escrituras, la gran mayoría nunca las leyó, solo las escuchó. ¿Sí? Entonces la Biblia, aún los biblistas han hecho un gran esfuerzo para que en nuestro idioma, aún en los libros poéticos, han hecho un gran esfuerzo para lograr mantener esa entonación, ¿verdad? Y que nosotros podamos leer la escritura tratando lo más que se pueda a poder sentir lo que los oyentes originales, los biblistas, desde las versiones que podríamos considerar más parafraseadas tal vez, a las versiones más textuales, todas guardan un propósito y los biblistas han tomado años de su vida, ¿verdad? Han dedicado años de su vida y tal vez su vida entera, ¿verdad? A lograr trasladar esto. Entonces, leer la Biblia en voz alta es fundamental para este tiempo de punto de contacto. Y luego vienen las preguntas, ¿verdad? Después, pues oramos, leemos varias veces el texto, lo leemos en varias versiones, luego lo leo en voz alta, en la versión con la que yo más me identifico o con la que estoy leyendo en este año, y empezamos a realizar preguntas. ¿Qué preguntas surgen de la lectura? ¿Ok? Cuando yo leo un texto, ¿qué preguntas? Como les digo, ¿qué preguntas? Vamos a tener un ejemplo al final. Pero ¿qué preguntas me surgen del texto? Yo ya lo leí varias veces y de pronto tengo que pensar, bueno, ¿qué preguntas? ¿Qué podría yo dialogar con el texto? ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué utiliza esta analogía? ¿Por qué comienza con una conjunción? ¿Por qué comienza con un por tanto? ¿Me entienden? Necesitamos Ok, gracias por la... Voy a quitar si quieren mi video. Denme un segundo, voy a tratar aquí. Sí, entiendo, vamos a probar aquí. Creo que muy similar. Ok, vamos a dejarlo acá para que no me vean tanto a mí, sino lo que está en el texto. Ok, entonces hacemos las preguntas, ¿verdad? Hacemos las preguntas, ¿verdad? Luego, ¿qué sentimientos surgen de la lectura? ¿Cómo me siento yo? ¿Verdad? Estoy estudiando un pasaje. ¿Cómo me siento? ¿Me siento confrontado? ¿Me siento animado? ¿Me siento emocionado? ¿Me siento conmovido? ¿Me siento confundido? ¿Verdad? ¿Qué sentimientos surgen de la lectura? Lo que yo les quiero pedir, ¿verdad? Yo lo voy a compartir, como les decía, la presentación, que esto se logra con la práctica. Recuerden que la predicación es ciencia y arte. Entonces, esto puede parecer como muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Que tanto para un versículo, para 5 versículos, pero cuando lo practicamos y lo practicamos y lo practicamos, de verdad que se convierte en algo muy natural y abordamos las escrituras de una manera más natural. También quiero hacer un paréntesis. Para los que han estado en predicación expositiva, van a encontrar varias similitudes, pero también varias diferencias. ¿Verdad? Tratamos de que este curso pueda ser mucho más práctico, aunque sea técnico, pero sea mucho más práctico para todos y que podamos ponerlo en práctica lo más pronto posible. Entonces, bueno, los sentimientos que surgen de la lectura. ¿Qué recuerdo le trae la lectura?
¿sí? Un ejemplo le puede traer el recuerdo de una época, ¿verdad? Ay, me acuerdo, me, me recuerdo de cuando yo me acababa de bautizar, ¿no? O me recuerdo de un libro que leí, o de una prédica que escuché, o de alguien que explicó esto, ¿no? ¿Qué recuerdo me trae? Porque recuerdan que hablamos, ¿no? De que es muy importante identificar mi predisposición, ¿no? ¿Qué cosas yo ya traigo, ¿no? ¿Qué cosas yo ya he entendido, ¿no? Entonces, esto lo vemos acá. ¿Qué crees que sintieron o experimentaron los personajes originales? Obviamente estamos suponiéndolo, ¿no? ¿Cómo se sentirían las personas que escucharon esto? ¿Cómo se sentirían los fariseos cuando Jesús habló de tal manera? Enojo, sintieron vergüenza. A veces el mismo texto no lo explica. Entonces, ¿cómo se sintió David? ¿Cómo se sintió Dios al ver al pueblo? Entonces es muy importante esas preguntas porque me ayudan. Recuerden que ustedes van a predicar y van a explicar esto. Entonces, si ustedes tienen claridad de todas estos enunciados, pues van a poder enriquecer su predicación. ¿Hay algún cambio en la forma de entender el texto? O sea, yo ya lo había entendido de una manera, pero ahorita que lo leí varias veces, ahorita que lo estudié varias veces, pues no hubo ningún cambio. O sí, ahora lo vi desde esta manera, nunca lo había visto de esta forma. ¿Qué? ¿Qué tema o idea le sugiere el texto? Cuando hablamos de qué tema o qué idea le sugiere el texto, hermanos, tiene que ver principalmente con, bueno, ¿cuál será el tema principal de estos versículos? ¿Verdad? Y esto puede ser hasta el título de la clase que va a salir de ahí. ¿Cuál es la idea central de estos versículos que vamos a estudiar? ¿Cuál es este capítulo que estoy estudiando? ¿Cuál es la idea central? ¿Ok? Entonces, esas son preguntas importantes en esta parte de este punto de contacto. Y entonces estas preguntas, aunado a lo que ya veníamos, la oración, la lectura, las lecturas iniciales, la lectura en voz alta, más estas preguntas van a crear en mí ese punto de contacto donde yo personalmente me voy a identificar con la escritura que estamos estudiando. Amén. Ok, vamos a continuar. Recuerden, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en cualquier momento. Entonces ya vimos, el primer paso es crear un punto de contacto que es fundamental. Cuando estudiamos en las personas que han estudiado conmigo, ¿verdad? La predicación expositiva, el primer paso es observación. Ese es el primer paso. Pero en este caso, repito, que nuestra idea es que esto sea más devocional, más espiritual, y lo queremos ver más personal, pero también que me lleva a una predicación. Aquí va a ser el paso número 2 y es la observación. Necesitamos observar el texto, ¿verdad? Necesitamos tener una observación del texto y esto es fundamental, el observar el texto, ¿sí? Eh, Pongo yo en algunas ocasiones un video donde viene una persona que está corriendo. ¿Verdad? Esta persona viene y está corriendo y tiene un carro deportivo en un acantilado, parqueado a la orilla de un acantilado o un barranco. Y cuando él viene, el señor corriendo, se va al carro y empieza a hacer estiramientos, pero los estiramientos son como tratando de empujar el carro, ¿verdad? Para que él pueda estirarse. Entonces viene una otra persona en un camión y lo observa, ¿sí? Y él observa solo una parte de lo que está pasando. Entonces él en su buena ayuda dijo, voy a ayudar. Se parquea, se baja de su camión y ayuda al señor a empujar y tiran el carro en la acantilado, ¿sí? Entonces, y eso nos pasa cuando no observamos bien el texto, a veces solamente interpretamos mal porque solo observamos una parte. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a nosotros a poder observar bien el texto? ¿Qué nos va a ayudar a nosotros a poder realizarlo? Primero, el predicador toma cierta distancia del texto. Aquí ya es una parte más técnica y lo ve con un ojo crítico, es decir, lo analiza. Aquí el predicador busca recursos, busca fuentes secundarias. En el primer paso, en el punto de contacto, solamente utiliza su Biblia y diferentes versiones de la Biblia. Pero en este paso ya necesita Biblias de estudio, diccionarios, concordancias, manuales,
comentarios exegéticos de preferencia, entonces ya busca diferentes recursos. Ya aquí tiene que dar un paso más, no puede solamente quedarse con la Biblia, sino necesita buscar recursos para lograr responder a las preguntas que de pronto ya tiene. Parte importante es determinar el contexto social, histórico y político de la época. Nosotros necesitamos entender el contexto, no solo el contexto bíblico, sino el contexto también social, histórico y político de la época en la que se está estudiando el texto. Determinación del género literario es fundamental. No se interpreta o no se estudia o no se acerca de igual manera a un escrito apocalíptico que a un evangelio. En un evangelio podemos ser muy literales. Sí, dijo oveja, ¿no? Dijo casa, ¿no? ¿Verdad? Dijo cielo, ¿no? Pero en un apocalíptico de pronto hay demasiada analogía, entonces no se puede acercar de la misma manera. Entonces, esto es importante. ¿Qué más podemos ver aquí en esta parte de la observación? Necesitamos estas preguntas explicativas, ¿sí? Son preguntas de observación. Igual, como en la parte anterior, el que ustedes puedan tener las preguntas y hacerlas cuando estudian un pasaje va a ser fundamental. Primera pregunta, ¿cuál es la condición social de la comunidad a la que se dirigió originalmente? ¿O cuál es el contexto social? ¿Ah? ¿Era una comunidad agraria? ¿Era una comunidad judía? ¿Era una comunidad greco-romana? ¿Verdad? ¿Era una comunidad romana? ¿Me entienden? Hay que investigar un poquito de cómo era la condición o el contexto social de la comunidad. Pregunta número 2, ¿cuál es el género literario? ¿Ah? ¿Cuál es el género literario? Creo que ahí en el canal de Profundiza también hay una clase específicamente dada por Eduardo Caballero sobre los géneros literarios. Ahí podrían investigar un poco más sobre los géneros literarios. 3, ¿qué palabras son difíciles de entender o necesitan un mayor entendimiento o mayor explicación? Sí, qué palabras aparecen ahí que uno puede decir, bueno, esta palabra hay que investigarla un poco más. Es una palabra clave, ¿no? ¿Verdad? Entonces, o no la entiendo, no sé qué significa. Vamos a ver un ejemplo al rato. ¿Qué palabras son claves en el texto, no? Pueden ser palabras o pueden ser frases que son claves en el texto, pueden ser verbos, sustantivos, adverbios, pero ¿qué palabras yo veo clave, no? Ahí que yo digo, bueno, esta palabra es central, yo tengo que también investigarla, tengo que aprender, tengo que ver de qué se trata. ¿Cómo se relaciona Dios con el texto? Esto le llaman el concepto teológico. O sea, cómo se relaciona Dios? O sea, ¿qué piensa Dios? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo dialoga Dios con el texto? ¿Qué respuesta ha encontrado a las preguntas en su investigación? ¿Verdad? En la parte anterior, en los puntos de contacto, podemos tal vez tener algunas preguntas que aquí en la observación ya investigamos y puedo ver qué respuestas he encontrado a estas preguntas. Y finalmente, en pocas palabras, ¿qué dice el texto? ¿Cómo lo puedo resumir? ¿Cómo lo puedo parafrasear? ¿Cómo puedo encontrar ese mensaje central del texto? ¿Sí? Como que ustedes hicieran un comentario del texto. ¿Cuál sería su comentario? Si ustedes fueran unos comentaristas bíblicos, ¿cuál sería su comentario? ¿Cuál sería su observación del texto? Entonces, este es el segundo paso, la observación. El tercer paso es la interpretación. ¿Ok? Es el momento donde cosechamos el trabajo de observación. Si hay una mala observación, va a haber una mala interpretación. ¿Sí? Si yo, un ejemplo, definí una palabra, no con un diccionario bíblico, sino con la Real Academia, que es un error muy común, pues de pronto mi trabajo de interpretación va a ser diferente, no va a ser bueno, porque no hice una observación correcta. Si yo usé una fuente nada más y tal vez tuve que haber consultado varias fuentes para tener varios puntos de vista y no lo hice, de pronto pues no va a ser buena mi interpretación, pero si hice un buen trabajo de observación,
pues vamos a cosecharlo. Vamos a cosechar, aquí va a ser más fácil el poder interpretar. ¿Qué es la interpretación? Es una relectura del texto. O sea, ya leemos el texto con mucha información. Ya tenemos mucha información, ya tenemos muchos datos, entonces podemos entender mejor el texto, ¿verdad? Ya lo leemos desde otra perspectiva, ya lo leemos desde otro punto, porque ya investigamos, ya estudiamos, ya consultamos, entonces ya tenemos una visión mejor del texto. En este punto se debe saber explicar y se debe saber comprender el texto. Son dos cosas diferentes y les voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Tomando la parábola del buen samaritano, podemos explicar mejor este punto. Un ejemplo, pues ustedes saben la parábola del buen samaritano. Podemos explicar. La explicación es estudiando Lucas 10 del 29 al 37. Podemos estudiar críticamente el pasaje, en los cuales saldrán temas como los peligros del camino, porque era tan peligroso ese camino de Jerusalén a Jericó. Número dos, las razones cúlticas y rituales por las que el levita y el sacerdote no se detuvieron. Muy pocas veces yo he escuchado estas razones. A veces siempre se enfocan en la compasión y en la falta de, pero también hubieron razones cúlticas y rituales por las cuales estas personas no tocaron al... Es más, si lo vemos aún en el contexto canónico de la ley, hasta tenían respaldo bíblico estas personas para no ayudar, ¿sí? Entonces hay razones cúlticas, ¿verdad? Y rituales. Pero también hay razones raciales, ¿verdad? Hay una relación complicada entre samaritanos y judíos. Entonces yo puedo explicar todo eso. Yo puedo explicarle a mis hermanos, estos no los tocaron porque pronto iban a ir a Jerusalén y no iban a poder entrar al templo, no iban a poder servir, no iban a poder. Entonces puedo explicar también por qué los judíos odiaban a los samaritanos, dónde nace esa rivalidad, por qué los samaritanos eran samaritanos. Puedo explicar todo eso. Excelente, esa es una parte. Pero la comprensión es, comprendemos el texto cuando podemos descubrir su reclamo teológico para nosotros. ¿Qué dice Dios a nosotros? No solamente la explicación del texto, sino qué me dice a mí, qué me habla a mí. De pronto, ¿verdad? Solo puedo comprender el tema cuando el versículo 37 nos dice, ve y haz tú lo mismo. Pero ¿qué comprendo? Puedo comprender cosas como no hay que ser tan legalista. A veces somos demasiado legalistas o puedo yo ser demasiado legalista. Entonces, por tal legalismo, pues no ayudo a un hermano, no apoyo a una persona. Sí, puedo ser legalista. Entonces, bueno, tal vez yo me puedo parecer al sacerdote o al levita, porque de pronto soy demasiado legalista como ellos y no tengo compasión porque soy legalista. ¿Me entienden? Lo hago a mí o lo llevo a mi corazón. Entonces, en la interpretación hay que explicar, pero también comprender. Tenemos que vernos reflejados. Como dice la Escritura, la palabra de Dios es un espejo, ¿verdad? Y nosotros necesitamos vernos bien en ese espejo. Interpretar es un momento crucial y debemos de tomar en cuenta los siguientes puntos. Uno, hay paralelos de nuestra vida y el mundo bíblico. Hay constantes que se repiten, elementos que todo el mundo debe enfrentar. Entonces hay principios subyacentes en la escritura que son reales en nuestra vida. Un ejemplo, ¿qué tal? Ese tema de la autoridad en el Antiguo Testamento, del poder y la autoridad de Dios. Había una lucha en el pueblo de Israel porque tenían otros ídolos. Creían en Baal, ¿verdad? Creían en Mamón, levantaban otros dioses, ¿verdad? Y no le daban el respeto y la autoridad a Dios. Hoy nosotros no tenemos eso, nosotros no levantamos un Baal, ¿verdad? No vemos a una Astarte como una reina, no tenemos ese conflicto, pero sí hay paralelos, porque hoy puede ser un líder, puede ser un presidente, puede ser una ideología la que esté tomando el lugar de Dios. Entonces podemos encontrar paralelos, ¿me entienden? No son iguales, no es la misma situación,
pero hay principios subyacentes y en la interpretación encontramos esos principios. Segundo, la forma del texto nos puede dar pautas en la forma que seguiremos nuestro sermón. El texto tiene divisiones naturales, ¿sí? Aún nuestros versículos, ¿ah? Nuestros versículos, fueron divididos buscando esas pautas, ¿sí? Para dividirlo. Entonces, la persona que realizó este trabajo hace cientos de años eh, trató de encontrar y a veces, y la gran mayoría le atinó, en otras no, pero hay divisiones naturales en el texto. Entonces, la forma del texto, la sintaxis, la forma como está el texto escrito, nos puede dar pautas que nos van a ayudar y esas pautas las vamos a seguir en nuestro sermón. El tema principal del texto bíblico nos puede sugerir el propósito del pasaje y el propósito que debería llevar nuestro sermón, ¿sí? Hay un tema principal ahí. ¿Cuál es el tema? Al descubrir ese tema, ese propósito del pasaje, pues nuestro sermón debería de llevarlo. Y si nuestro sermón es temático, pues ese propósito del pasaje debe de casar con el tema. No puedo hacerlo casar, no, tiene que casar bien, tiene que calzar a la medida. Entonces, hay un tema principal en el pasaje que estoy estudiando. El texto se vuelve más claro cuando nos identificamos con algunos de los personajes, como lo hice ahorita con la parábola del buen samaritano. Es más claro cuando nosotros tratamos de ser parte del texto y tratamos de identificarnos con uno o varios de los personajes. Y alcanzaremos la meta si identificamos con claridad cuál es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Qué Dios me está hablando a mí? ¿Qué Dios está hablando a mi iglesia o al grupo al que yo me voy a dirigir? Preguntas interpretativas. ¿Cómo se compara el contexto histórico del texto con el nuestro? ¿Qué comparaciones, qué similitudes encontramos? ¿La forma o la estructura literaria del texto sugiere una estructura para mi sermón? ¿Con qué personaje nos identificamos y en qué aspectos? ¿Qué patrón sugiere el texto para la práctica de la fe? O sea, ¿qué patrón, qué pauta, qué modelo, qué guía sugiere el texto para la práctica de la fe? ¿Y cuál es el mensaje del texto para nosotros hoy? ¿Ok? Entonces aquí vimos ahorita ese punto de contacto, la observación y la interpretación. Estos tres pasos, ¿verdad? Ahora vamos a verlo de una manera práctica. ¿Ok? Para que sea un poquito más claro para nosotros lo que estamos viendo. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a estudiar Juan capítulo 10, versículo del 1 al 5. El texto dice lo siguiente. En verdad le digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Ok? Este pasaje es muy rico, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un trabajito aquí no tan profundo, pero que sí nos logre ejemplificar lo que vimos hoy en los tres puntos, porque podríamos hacerlo casi que de cada versículo, pero estos 5 versículos nos pueden ayudar. Entonces, lo primero que tenemos que tener es nuestro punto de contacto, ¿verdad? Un ambiente de oración, un ambiente de devoción, realizar las lecturas, ¿verdad? Siempre realizando esas lecturas, realizando las lecturas en diferentes versiones y luego, ¿verdad? Leyéndolo en voz alta. ¿Qué preguntas surgen de la lectura? Yo leo esta escritura, yo la leí hoy, ¿y qué pregunta me sugiere? ¿No? La primera que me surgió es, ¿por qué Jesús usa la analogía del pastor y las ovejas? ¿verdad?
Esa fue la primera pregunta. La segunda es quiénes son los personajes de la historia. Y fíjese que algo muy interesante es que cuando hice esto, no vi un personaje y ahorita que volví a leerlo, imagínense, lo volví a leer, vi un personaje que no tomé en cuenta y es el portero. No lo tomé tan en cuenta, o no lo tomé en cuenta. Entonces, la lectura nos ayudan a esto. ¿Cuán importante es la voz, verdad? Porque dice que las ovejas oyen su voz. ¿Cuán importante es eso? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Jesús pone un énfasis en la voz? Que esas son preguntas que yo le hice a este texto. Obviamente cada texto va a traer preguntas diferentes. ¿Qué sentimientos surgen de la lectura? Cuando leo esto varias veces y en oración, ¿qué sentimientos surgen? Pues los sentimientos que me envuelven a estudiar el texto, primero es de gratitud, ¿no? Por ser parte del rebaño de Cristo, ¿verdad? Ese es el sentimiento que yo tuve al leer esto, ¿no? Para ser parte de ese redil o estar dentro del redil. ¿Qué recuerdo le trae la lectura? ¿Me trajo algún recuerdo? Sí, ¿verdad? Una prédica que escuché hace tiempo donde explicaba cómo los pastores caminan adelante, aunque muchos cuadros o dibujos ponen al pastor atrás. Aun si ustedes hacen una búsqueda en Google de pastor y ovejas, pues no todos, pero van a encontrar varios que el pastor está caminando atrás, entonces está fuera totalmente del contexto cultural y real. Pero yo recuerdo, hoy que leí este pasaje, recordé eso, ¿verdad? No me recuerdo cuál fue el predicador, no me recuerdo cuál fue la prédica, pero sí recuerdo que alguien lo mencionó. ¿Qué creen que sintieron o experimentaron los personajes originales? Según el contexto, confusión, ¿verdad? Ahí después el versículo 6 dice que no muy entendían, ¿no? O no entendían. Pero al detenerse a analizar, para ellos era más fácil entender lo que Jesús decía porque eran comunidades rurales. Para ellos ver a un pastor y sus ovejas era algo muy común, ¿verdad? Para mí no lo es, yo no he visto mucho de eso. ¿Hay algún cambio en la forma de entender el texto? Para mí no hubo ningún cambio, ¿verdad? Yo no encontré algo que era diferente a lo que ya previamente yo había entendido. Recuerden, estamos en el punto de contacto. ¿Qué cree que sintieron o experimentaron bueno, eso ya lo puse atrás? ¿Hay algún cambio? No. ¿Qué tema o idea sugiere el texto? El pastor guía a sus verdaderas ovejas. O sea, para mí ese es como el tema principal, ¿verdad? El pastor guía a sus verdaderas ovejas, ¿no? Podría ser, ya dándole forma, podría ser el tema de la clase, ¿no? ¿Verdad? El pastor guía a sus verdaderas ovejas. Entonces, básicamente eso es lo que yo encontré o lo que yo realicé en este punto de contacto. La observación. Aquí ya busqué recursos. ¿Verdad? ¿Cuál es la condición social o el contexto social de la comunidad a la que se dirigió originalmente? ¿Cómo era este rollo de las ovejas, del pastor y todo eso, no? Pues estas eran comunidades orientales en las cuales el pastoreo de ovejas era algo muy común, ¿verdad? Durante los fríos inviernos las ovejas eran guardadas en un corral por la noche. El pastor muchas veces dormía a la puerta, ¿sí? Entonces, por eso más adelante dice que Jesús es la puerta. Esto lo encontré en un comentario de Matthew Henry y en un libro de Skinner, ¿ok? ¿Cuál es el género literario? Pues son evangelios, ¿verdad? Es un evangelio, ¿verdad? ¿Y qué palabras son difíciles de entender, ¿verdad? Creo que acá voy a arreglar esto. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. ¿Qué palabras son difíciles de entender? Primero, redil. No, a mí me causó un poco de duda, ¿verdad? Esa palabra, redil, porque no sabía si era
el grupo, era el corral, era el rebaño, ¿verdad? Entonces, para mí fue una palabra que dije, bueno, tengo que investigar un poquito, ¿no? No tengo claridad, ¿no? Y que encontré, ¿verdad? En un diccionario de Samuel Vila Ventura, dice, es un lugar cerrado donde se guarda el ganado menor, ¿verdad? Durante la noche. Cuando se habla de ganado menor, pues tiene que ver ahí con ovejitas, ¿no? No con ganado grande, como vacas, no, un redil tiene esto. Entonces, busqué también en un diccionario ilustrado y encontré esta imagen, ¿verdad? Entonces, esta imagen nos muestra más o menos cómo podría ser un redil, ¿verdad? Era algo que estaban ahí en las montañas, ¿verdad? Eran lugares, los pastores los construían y ahí iban, como iban llegando, los iban utilizando, se dan cuenta, solo hay una puerta, ¿verdad? Y es, pues, básicamente un corral. Entonces, el redil es ese espacio, no es el grupo propiamente dicho, sino el lugar. Entonces, para mí era como una palabra que necesitaba investigar. Otra es ladrón y salteador, porque la escritura dice que donde el ladrón y el salteador usa dos palabras, no usa solo una. Entonces, también busqué ahí en un libro de Kinner, y dice que los primeros entraban por la fuerza a casas o propiedades, ¿sí? Entonces había un peligro porque los ladrones eran esos que se podían subir por los lados, ¿verdad? Y robar. Pero los segundos robaban en los caminos, ¿verdad? En los caminos, así como le pasó al buen al hombre que fue ahí lastimado, ¿no? Al samaritano, ¿verdad? O al hombre que fue lastimado y que luego el samaritano ayudó, ¿verdad? Fue un salteador, ¿verdad? Fue alguien que estaba en el camino. Entonces, son dos. Y cuando pensamos en la analogía, ¿por qué Jesús utiliza los dos? Pues podríamos pensar, o sea, Dios puede atacar a la iglesia como grupo, pero también puede atacarnos, ¿no? En nuestro camino, en nuestra vida diaria, ¿verdad? En nuestros quehaceres, ¿no? Palabras o frases claves, para mí hay dos. El que no entra por la puerta, y yo creo que es una oración clave porque es una condicionante. Sí, aquí hay una condición. El que no entra por la puerta, ¿no? O sea, tiene que entrar por la puerta. Y número dos, el otro, oyen su voz. Oyen su voz. Entonces son dos que, bueno, hay que explicarla, entenderlas y para mí era muy importante esto, ¿no? Estas son palabras y frases claves. ¿Cómo se relaciona Dios con el texto, el concepto teológico? Yo entiendo después de observar que Jesús, o en la observación, que Jesús es el pastor, sus verdaderos discípulos son las ovejas, estos verdaderos discípulos entran por la puerta y oyen su voz. ¿Ah? Los ladrones y salteadores vienen a robar, a matar y a destruir. ¿Verdad? Entonces, eso puedo encontrar ahí. ¿Qué respuesta ha encontrado a sus preguntas en su investigación? Al entender el contexto cultural puedo comprender la analogía. De primas a primeras no es tan fácil entender la analogía, pero cuando entiendo el contexto cultural, lo que es el redil, cómo funcionaba la puerta, puedo entender mejor la analogía de Jesús. Jesús es el pastor y por eso también Él es la puerta, ¿verdad? Porque también uno de los ahí recursos, explicaba que los pastores normalmente dormían en la puerta, ellos eran la puerta al final, ¿verdad? Puedo entender también, ¿verdad? Que el redil es su pueblo, ¿verdad? Y solo se puede entrar a su pueblo o ser parte de su pueblo por medio de Jesús. No hay otra manera, Él es la puerta. Jesús es el único medio por el cual yo puedo pertenecer a su pueblo. Hay ladrones que quieren entrar al redil. O sea, hay ladrones y siguen habiendo ladrones que quieren entrar al redil y destruirlo. Los miembros del rebaño de Jesús escuchan su voz, ¿verdad? Entonces, esas respuestas encontré.
en la investigación, en la observación. Para mí esas fueron respuestas claves que me ayudan a interpretar mejor el texto. En pocas palabras, ¿qué dice el texto? Resuma el mensaje central del pasaje. Jesús es el pastor y tiene un rebaño, el cual tiene condiciones claras. Entrar por la puerta, es decir, que tiene una relación personal con Jesús y entregar su vida a Él por medio de haber escuchado su voz. Tal vez creo que hay que ponerle un poquito de énfasis y a la palabra escuchar, ¿verdad? La palabra escuchar tiene que ver en su estudio del uso de la palabra, no era oír, ¿verdad? Sino más bien obedecer. Eh, por eso Jesús dice, ¿no? El que oye, la misma palabra se traduce obedecer. Entonces, escuchar la voz de Jesús no es solamente leer la Biblia, sino obedecerla. Entonces, todo eso yo lo puedo investigar en recursos. Yo les voy a compartir una carpeta en estos días donde ustedes pueden tener algunos recursos, pero hay muchos recursos que ustedes pueden encontrar en Internet, ¿verdad? Tienen muchos recursos. Yo lo único que les animo es a no quedarse con uno. Un ejemplo, si ustedes van a consultar un comentario, yo nunca recomiendo comentarios, ¿verdad? Pero cuando los consultamos, lo que tenemos que hacer es no consultar uno, porque al final el comentario va a tener mucho que ver con el autor, con las creencias del autor, ¿verdad? Entonces, es mejor consultar varios. Y atrás yo les puse comentarios exegéticos. Esos son diferentes, porque el comentarista exegético no hace mucho un comentario de lo que él piensa, de lo que él cree, ¿no? ¿Verdad? No le da una aplicación, sino él simplemente explica, usa cómo se usó la palabra, cuál fue la palabra en griego, ¿verdad? Y les puedo compartir algunos comentarios también, ¿verdad? Que tienen esa línea de trabajo. ¿Ok? Interpretación. ¿Verdad? Ya hice mi observación, ¿verdad? Obviamente aquí estamos resumiéndolo todo, ¿verdad? Hice mi trabajo de observación, ahora tengo que interpretar. ¿Cómo se compara el contexto histórico del texto con el nuestro? Bueno, en nuestro contexto no tiene parecidos en cuanto vivimos en la ciudad y no es común ver rebaños de ovejas, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos, o sea, un contexto inmediato no lo logramos comprender. De pronto habrán hermanos que viven en provincias, en departamentos, donde para ellos es todavía común, ¿no? El ver rebaños y entienden la idea, ¿verdad? Pero en cuanto a la iglesia, hay muchos puntos en común, ¿verdad? Jesús sigue siendo el pastor, la iglesia es el redil, se entra al redil por medio de Jesús, entregando su vida a él y escuchando su voz. Y hay enemigos que quieren entrar a robar, matar y destruir. Entonces, para mí esos son principios subyacentes en el texto que yo puedo traer a mi vida, ¿verdad? Yo puedo traer a mi iglesia, yo puedo traer a mi grupo, a mi charla, a mi familia. Son principios que están claros y que aplican a todas las épocas, ¿ok? Siguiente, la forma o la estructura literaria del texto sugiere una estructura para su sermón. Yo veo aquí en mi texto, en los 5 versículos, que yo lo puedo dividir muy claramente en tres divisiones naturales. La primera, el versículo 1, la verdad les digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador, ¿ok? Para mí sería como una introducción, ¿no? Para este punto 1, para poder explicar un poquito, pero lo puedo dividir ahí. Pero aquí hay algo que me ayuda a entender que hay una división natural, y es esta palabra. La palabra pero. Siempre las conjunciones nos van a ayudar a ver una división natural, ¿sí? No siempre, no es una ley a rajatabla, pero normalmente nos ayuda. Entonces aquí puedo ver un pero, entonces me hace ver que aquí hay otra división. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Bueno, aquí hay otro punto importante.
Cuando habla de que llama a sus ovejas por nombre, significa que hay una relación y que las conoce. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Como les decía al inicio, pues aquí podríamos sacar tantas cosas. ¿Quién era el portero? Porque el pastor va adelante, que tiene que ver la voz, ¿verdad? Y es que las ovejas reconocían la voz y ciertas palabras que que el pastor decía. Los pastores en esa época, como algunos pastores lo hacen ahora, les tenían un nombre a sus ovejas. Aquí en Guatemala lo que vemos sí son cabras todavía, ¿verdad? Aquí todavía venden leche de cabra en algunos lugares y ahí andan los pastores con sus cabras todavía, ¿no? Pero aún así es poco común. Entonces, para mí esta es la segunda división. Y la tercera, pero a un desconocido no seguirán, sino huirán de él. Imagínense, aquí todavía hay un montón de cosas, ¿no? ¿Qué debe de ser una verdadera oveja? Si oye a alguien que no es Cristo, o que no habla de Cristo, o que sus palabras no son las de Cristo, no tiene que decir, yo soy open mind. No, es bueno escuchar a todos, ¿no? ¿Verdad? En este mundo posmoderno. No, ¿qué hace una verdadera oveja? Huye, dice, huirá de él, porque no conoce la voz de extraños. Entonces, esta sería tres. Entonces, si yo viera una prédica sobre esta escritura, pues de pronto estos serían mis tres puntos. Ya le buscaría un nombre que tiene que ver con esto, con cada uno de los puntos. Ya vimos el tema, ¿no? ¿Cuál podría ser? Pero aquí, entonces, ¿qué veo? La estructura literaria, esto yo no me lo estoy inventando, ¿no? La estructura literaria que estas dos palabras, pero, me muestran, me dan la división natural del texto. Si yo hago una división, versículo 1 y 2 le pierdo, ¿verdad? O versículo 1 al 3 le pierdo. Entonces, pongan atención a estas palabras, a estos pero. ¿Verdad? ¿Por qué? Ahí nos da una estructura literaria del texto. ¿Con qué personajes nos identificamos y en qué aspectos? Obviamente yo con las ovejas y nosotros pues con las ovejas. También estudiando un poquito, como conocemos o hemos escuchado, las ovejas son vulnerables, ¿no? Son animalitos muy vulnerables, no son animales violentos, no son animales que saben defenderse, lo que saben es huir, correr. Solo eso saben, ¿no? Entonces son vulnerables. Yo como oveja del Señor soy una persona, soy un ser vulnerable, ¿verdad? Por tal razón yo necesito pastor y necesito cuidado. No me mando solo y no puedo andar solo. ¿Por qué? Porque voy a sufrir. Entonces, yo me identifico con las ovejas por estas razones, ¿verdad? O en estos aspectos. ¿Qué patrón sugiere el texto para la práctica de la fe? O sea, ¿qué patrón, qué pauta sugiere el texto? Hay que escuchar la voz del pastor y seguirle. ¿Sí? Ya como discípulos, como miembros, ponle si esta escritura creo que casa muy bien para la iglesia. Tal vez no es una escritura muy evangelística, tal vez no es una escritura pues aunque se podría, pero creo que va más orientada a la iglesia, ¿no? Va más orientada ayudarnos como iglesia. Entonces, una pauta, ¿verdad? Un patrón es que hay que escuchar la voz del pastor y seguirle, la voz de Jesús y seguirle. ¿Cuál es el mensaje del texto para nosotros hoy? Aquí pueden haber muchas más aplicaciones, hermanos. Aquí yo puse tres, pero pueden haber muchísimos mensajes para nosotros hoy, ¿verdad? Nuestra fe debe estar puesta en el pastor, ¿verdad? Y se debe de escuchar su voz. Se debe de entender que el seguir a Jesús es al tanto, perdón, es tanto, aquí puse un de más, es tanto individual como comunitario. Este es un tema, es algo muy importante que el texto no lo muestra, ¿verdad? O sea, seguir a Jesús, o sea, a veces decimos, ¿no? Es que la salvación es personal. Sí, sí y no. O sea, sí es personal, pero también es comunitario. ¿Ah? No se puede seguir a Jesús sin ser parte de su rebaño. ¿Sí? O sea, Él cuida a sus ovejas en el contexto de su rebaño. ¿Entienden? Entonces, esto es un mensaje que el texto me da para mí hoy. Si yo fuera a predicar este texto,
yo hablaría a la iglesia y desafiaría mucho a estos hermanos que piensan que pueden estar bien con, porque es algo muy común hoy en día, que pueden estar bien con Jesús sin ser parte del rebaño, sin ser parte de estar dentro del redil. Ellos piensan que periféricamente pueden seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque piensan que la salvación es personal. Pero si yo leo, la verdad es que la salvación y la relación con Jesús es tanto individual como comunitaria. Y por último, debo de entender que hay un enemigo, que hay ladrones y salteadores que están ahí y que están afectando nuestra vida. Entonces, aquí yo realicé este trabajo, ¿verdad? Para dar un ejemplo de cómo poder utilizar los tres pasos, ¿verdad? El punto de contacto, la observación y, en este caso, la interpretación. ¿Ok? Yo sé que podría parecer como repetitivo en algunos puntos, pero yo les quiero animar a practicarlo, ¿verdad? Yo les quiero animar a practicarlo esta semana. Yo les voy a dejar una tarea que es poder practicarlo, ¿verdad? Con Juan capítulo 21 del 15 al 18, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues así, si quieren su guía, debe de ser o deben de avanzar como está en la presentación donde empezamos el estudio de Juan. Repasan lo primero y luego van haciendo las preguntas. Las preguntas los van a ir llevando. Cuando ustedes identifican una palabra que no tiene que tener mayor profundidad, pues es ahí donde ustedes están obligados a buscar recursos, ¿verdad? A buscar recursos, a investigar un poco más, ¿verdad? Y ese texto que yo les voy a dejar, Juan 21, el 15 al 18, pues trae un par de palabras que necesitan un poquito de profundidad, ¿verdad? De profundidad para poder entender bien el texto, de qué se trata y cómo poder, pues, ponerlo en práctica en nuestra vida. Amén. Bueno, una hora exacta, no sé si alguien tiene alguna duda para, para esto que hoy vimos. ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Entonces, lo que tengo todavía yo duda es cuál será la mejor manera de que ustedes me entreguen la tarea. En otras ocasiones yo he hecho formularios donde de pronto pongo la pregunta y ustedes contestan. Yo creo que esa puede ser una manera, ¿verdad? Pero lo voy a madurar de hoy a mañana para ver cuál es la mejor forma. Pero pueden comenzar ya con sus lecturas, Juan 21 del 15 al 18, ¿verdad? Ya pueden comenzar con sus lecturas. Yo voy a subir ahorita la presentación, las notas de clase ya están. Ustedes las pueden ya revisar para que puedan empezar ahí a poner en práctica. De verdad, esto se convierte en algo cotidiano, pero ustedes mismos con la práctica vas viendo y sacando la riqueza, ¿verdad? Del texto, tanto que podemos aprender y cuando predicamos lo vamos a hacer con mucha seguridad, con mucha seguridad, mucha devoción, mucho respeto, porque si se dan cuenta, en muchas partes del proceso tratamos de digerirlo para nosotros primero. Amén. Hermanos, eso era todo por hoy. Que Dios les bendiga y estamos ahí en contacto. Gracias, Paulo. Muchas gracias, Muchas Pablo. gracias, buenas Muchas noches.